Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y es un programa pues para todos, no solamente es para aquellos que deseen ser consagrados o deseen ser evangelizadores o deseen ser apóstoles, o no solamente para aquellos que vayan a ir de casa en casa predicando el evangelio, o para aquellos que quieran dedicarse de tiempo completo para la vida del Señor. Es para todos aquellos que deseen seguir a Jesús. Es para todos aquellos que les interese conocer a Jesús, que les interese seguir paso a paso. Donde Él pisa, nosotros pisar. Ser alumnos, ser discípulos. Y todos estamos llamados a ser discípulos. El mensaje que Dios nos da no es para algunos, para solamente casos especiales o perfectos, es para todos. Todos aquellos que queramos seguir a Jesús como nuestro Maestro, nos convertimos en discípulos, y ese es el llamado. Y después ser apóstoles. Nosotros vemos claramente que cada uno de los mandatos que Jesús nos deja, que Jesucristo nos deja en su palabra, hablando por ejemplo del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, ya versículos desde el 16, 18, todos estos versículos, vemos cómo él nos dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y este mismo mandato lo encontramos en Marcos 6:15. Y nosotros, 16:15, perdón, Marcos 16:15, y nosotros sabemos que este mandato es para todos. Así que es el momento que nosotros nos detengamos y veamos qué estoy haciendo con mi vida, cómo estoy yo llevando a cabo este mandato, cómo es exactamente lo que yo debo de decir, lo que yo debo de hacer, qué es mi respuesta, cómo es mi respuesta a este mandato de ir a evangelizar a todas las naciones. Si yo no lo estoy haciendo y si yo no tengo en mis planes hacerlo, no estoy obedeciendo al Señor. Hay mandamientos, hay mandatos del Señor que no son opcionales, que no son si yo tengo tiempo, si yo puedo, si yo sé, si yo hago esto o lo otro, ¿sí? Sino que yo creo que debemos de hacerlo y de hacerlo muy claramente. Bueno, pues esto es algo que yo debo de tener muy claro, y a partir de eso, entonces yo debo de estar viendo cómo voy a responder a este mandato. Y bueno, pues también es especialmente también para aquellos que están a cargo de algún grupo, que son coordinadores, que son asesores, que van acompañando a alguno de los hermanos en su caminar. Para ellos también es este programa, ¿sí? Y hemos estado viendo pues ya desde el comienzo de estos programas ya formación, que este es todo un curso para líderes, ¿sí? Hemos visto cómo obtener sabiduría pastoral, ¿sí? Cómo obtener que nosotros poco a poco vayamos llevando a las personas ¿a qué? Hacia la madurez en la vida cristiana, porque la sabiduría pastoral es precisamente eso, es la capacidad para guiar a otros hacia la madurez en la vida cristiana. Esa es la sabiduría pastoral. Si yo tengo esa facilidad de guiar a otros a la madurez en la vida cristiana, entonces tengo sabiduría pastoral. Si no tengo esa sabiduría, si no tengo esa facilidad, esa capacidad, entonces no tengo sabiduría pastoral. Y la visión pastoral pues es que muy, muy claramente yo saber exactamente mi comunidad, qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando, contestar las preguntas de qué estamos haciendo, por qué, para qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, con qué contamos, qué nos falta, qué métodos usaremos y qué estructuras necesitamos. Todo esto es una visión pastoral y para eso pues yo necesito llevar a las personas ¿a qué? A un grado de conversión primeramente, luego la formación que es básica, autoridad,
y ya a desembocar en vivir una vida de comunidad. Y en vivir una vida de comunidad es donde nosotros estamos en este momento. Hemos visto la comunidad de alianza es necesaria para experimentar con fuerza la realidad de ser pueblo de Dios. Háblese de la comunidad parroquial, comunidad de alianza, comunidad de laicos, comunidad cristiana, comunidad religiosa, cualquier comunidad. ¿Sí? Es absolutamente necesario que nosotros estemos y seamos parte de ese pueblo de Dios, porque Dios dejó una comunidad, dejó una iglesia, y por eso nosotros debemos de tender a formar iglesia. Luego hemos visto que en esa comunidad debe de haber una cultura y una estrategia. La cultura es la manera como hago las cosas, la manera como oro, la manera como cuido a los hermanos, la manera como voy a hacer las cosas. Es siempre hacia adentro, siempre hacia adentro. La cultura va a ser siempre como vivo yo toda mi vida, de Dios hacia adentro. Y la cultura de los elementos básicos es la dedicación al afán común, desarrollo de las capacidades y competencia, y la continuidad, atrayendo a las personas adecuadas. Es el estilo con que hacemos las cosas, es la manera como nos relacionamos con Dios y unos con otros, es la manera como nos unimos y organizamos para realizar la obra y alcanzar ciertos objetivos. La cultura, ¿sí?, es absolutamente necesaria, ¿sí?, en la comunidad cristiana. Y la estrategia es para vencer el enemigo. La estrategia es hacia afuera, es avanzar el reino, lograr una evangelización con éxito, proyectar la comunidad hacia el exterior o hacia el futuro. Entonces tenemos dos cosas, cultura y estrategia. Esas dos cosas debemos de cuidarlas. Si nosotros solamente nos enfocamos a tener una cultura hacia adentro, a hacer crecer las personas que ya están, porque crecer hacia adentro puede llegar a alguna, ¿verdad? Puede llegar a alguna, pero si solamente ese es mi afán, que se engorden las personas que están adentro, ¿sí? Y nunca tengo una estrategia para evangelizar a más personas, ¿sí? O para llevar el reino a los demás, entonces no está completo. Va a llegar un momento que se enfaden las personas, o que llegue a ser un círculo tan cerrado que dice, pues ya somos un club social, aquí ya nadie entra y ya nadie sale, gracias a Dios, ¿sí? O a veces empiezan a salir, pero deben de ir las dos cosas juntas, la cultura y la estrategia. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para adquirir nuevos miembros de mi comunidad, pero sobre todo para extender el reino de Dios, ¿sí? Entonces ya hemos visto lo que es la cultura y la estrategia. Luego ahora vamos a ver cómo es esta perspectiva para llevar a cabo todo esto que hemos aprendido, ¿sí? Y vemos cómo la cultura interna pues también es parte de todo lo que vivimos. Luego hemos visto cómo esta perspectiva nos lleva a ¿qué? Pues a cuidar lo que ya tenemos, ¿sí? A cuidar lo que ya tenemos, y lo que ya tenemos son primeramente comenzar a cuidar ¿qué? Las personas. Cuando yo empiezo a tener conciencia que lo que tengo más valioso son las personas, entonces yo empiezo a cuidarlas, y yo empiezo a dirigirlas, y yo empiezo también a llevar a cabo todo lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces vemos cómo debemos de crecer en esa sensibilidad, primero hacia las personas y después hacia la comunidad en general, ¿sí? Entonces vamos a ver que para yo lograr esa sensibilidad hemos visto que necesitamos ciertos pasos muy específicos, ¿sí? Sensibilidad con las personas. Nosotros debemos ser sensibles a las necesidades de seguridad y bienestar físico, debemos de ser sensibles, es una sensibilidad que va creciendo. Primero nos preocupamos pues de que estén bien, de que no les falte algo, no somos no debemos de ser un centro de caridad, que las personas digan, bueno, yo no tengo trabajo, pero no me importa porque mi comunidad me va a mantener o me va a ayudar, no. Pero sí debemos de ser solidarios con aquellos que tienen una necesidad. Pero también motivar a las personas, por ejemplo, si ya hay un matrimonio que no ha conseguido trabajo, pero ya tiene mucho tiempo, porque pues realmente la comunidad le está ayudando, pues no. También parte de su formación es motivarlo para que él empiece a trabajar. Pero mientras eso no se dé, pues sí, la comunidad sí debe de estar al pendiente de sus necesidades, ¿sí?
Luego también vemos que necesitamos de tener reconocimiento hacia las personas, sensibles a reconocer su servicio y su labor desempeñada, ¿sí? Y luego también ver que cada uno de ellos tiene sus necesidades, sus aspiraciones, ¿sí? Y entonces debemos de estar platicando con ellos para saber qué es lo que desean, qué servicio quieren prestar, qué es lo que les anima a hacer, y entonces irlos guiando por ese lado, ¿sí? Debemos ser sensibles a las necesidades de realización personal de cada uno de ellos, sí, también debemos de ser sensibles. Ellos seguramente que van a querer realizarse como personas, ¿sí? Y estar abiertos a que ellos vayan creciendo, ¿sí? Si hay una comunidad, un grupo que dicen, pues fue todo lo que llegué, en verdad, todo, no, que tú tengas la idea, el ideal y el anhelo de llegar a ser, si ya hice, por ejemplo, aquí en las comunidades de alianza, pues ya hice mi primera promesa. Entonces mi ideal y hacia donde yo debo de tender es a la promesa, es primero la promesa de la cruz, ¿sí? Luego la promesa de oración, y luego la promesa de vida, y debo de tender a hacer ¿qué? Mi alianza. Pero no solamente eso, ya después de que tengo varios años de haciendo mi alianza con Dios, por supuesto, y con la comunidad, entonces yo puedo también aspirar a hacer mi alianza solemne, ¿sí? Es decir, mi alianza solemne es ya para toda la vida, hacer un compromiso con Dios y con mis hermanos. Y cuando eso sucede, entonces yo ya estoy siendo parte totalmente, íntegramente de la comunidad. Vamos a empezar, recordemos que este es un curso de dirigentes, de líderes, y vamos también vamos a aplicar todo esto que veamos a los líderes, a las comunidades y también a las familias, ¿sí? Pero bueno, vamos primero a una pausa y luego enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y vamos a comenzar a ver, hablando siempre de la cultura interna, vamos a ver la lista de evaluación para dirigentes sobre la sensibilidad cultural. Es decir, si yo soy dirigente de una comunidad parroquial, de una comunidad de alianza, de un grupo, de un coro y sobre todo también de una familia, esto también lo vamos a estar aplicando. Si yo soy padre de familia, entonces yo debo de tener todo esto en claro, ¿sí? Entonces, esta es una evaluación. Cada una de las preguntas nosotros vamos a ver si yo tengo muy claro la participación en la comunidad. Si yo tengo muy claro todas estas preguntas, entonces yo soy un buen dirigente. Y si no, pues es el momento para decir, yo creo que me falta mucho más, o nos falta responder a muchas otras preguntas sobre nuestra comunidad. Nos falta más estructura, un poquito más de estructura. La estructura es una bendición, pero tampoco debe ser solo estructura, tampoco nunca debemos de dejar a un lado que las comunidades de la iglesia, las comunidades que Dios suscita en la iglesia, deben de ser movidas, deben de ser inspiradas y ungidas por el poder del Espíritu Santo. Pero la cultura es importante también, la estructura no debe de ahogar el espíritu. Una estructura nunca debe de ahogar el espíritu, sí, pero tampoco podemos nosotros dejarnos llevar solo por sentires y por el espíritu y por emociones y todo eso y no tener una estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de ocupar la estructura, ¿sí? Vuelvo a repetir, la estructura no debe de ahogar a la vida del espíritu. Así que esta evaluación es para que yo vaya viendo si de verdad soy un buen dirigente, si tengo la conciencia de el afán cultural, el afán común, ¿sí? Primero vamos a ver el componente de una cultura, y que es la participación en el afán común. Número 1, ¿podrías describir en pocas palabras y con claridad cuál es la finalidad, los ideales o los objetivos de tu organización?
¿Podrías describir en pocas palabras y con claridad cuál es la finalidad, los ideales o los objetivos de tu organización? ¿Sí? Y si tú tienes muy claro cuáles son los objetivos, ¿sí?, la finalidad de tu organización, de tu comunidad, de lo que estás tú dirigiendo, ¿sí? Si por ejemplo es un coro de jóvenes, dice, vamos a hacer un coro, ¿verdad? Ah, perfecto, ya nos reunimos, cantamos la misa de 12 y luego nos invitan a cantar la misa de 1 y luego pues nos reunimos a tocar la guitarra y a convivir y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Pero aún el coro debe de tener claro para qué nos reunimos, ¿sí? Ah, bueno, pues para cantar la misa de 12, perfecto, pues entonces échale las ganas, ¿verdad? Y siempre dirigiendo mi comunidad hacia el futuro. Recordemos que yo debo de tener en cuenta el crecimiento de mi comunidad y que yo tenga la perspectiva y la decisión y el sueño de que siempre va a estar. No creo que haya una comunidad que dice, bueno, vamos a hacer nuestra comunidad por 2 meses, ¿verdad? Habrá comunidades, pero entonces no se le puede llamar comunidad, ni se le puede llamar grupo, se le puede llamar, no sé, otra cosa. Pero si yo quiero que mi comunidad crezca y se perfile hacia el futuro, pues entonces tengo que ir a ver, tengo que ver y contestar con claridad cada una de estas preguntas. Otra, estos objetivos son atendidos plenamente por todos, son entendidos plenamente por todos los miembros de tu comunidad, de tu organización. Todos saben eso, están entendidos de lo que son, porque si no lo dijimos muy claramente, sucede que luego uno dice, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces aquí ¿quiénes son los que deben de poner los objetivos, la finalidad? ¿Sí? Bueno, yo creo que aquí si no hay un sacerdote, si no hay directamente lo que es un asesor, un sacerdote, y si no están asesorados por el obispo, los fundadores son los que deben de saber esto. ¿Por qué? Porque cuando se hace una fundación, cuando el Señor suscita por medio del Espíritu Santo una fundación, háblese de una comunidad, háblese de las comunidades de alianza, háblese de una comunidad religiosa, entonces el asesor es aquella persona que el Espíritu Santo suscitó en su corazón el que se hiciera esa comunidad. Y por lo regular, al asesor el Espíritu Santo le va a seguir hablando para saber dirigir esa comunidad. Entonces, ¿quién es el más indicado para seguir dirigiendo esa comunidad? Es el asesor, es el fundador. Es el fundador, porque al fundador no se le da totalmente, paso número 1, así va a ser, paso número 2, paso número 3, paso número 4, así. Y en 2 años vas a hacer esto y en 3 años, no. Pues no, de acuerdo como nosotros somos y que el Espíritu Santo no puede darnos tanto porque nos mataría, entonces nos va descubriendo la verdad poco a poco. Así exactamente como en la historia de salvación. Nadie se imaginaba en el Antiguo Testamento, nadie se imaginaba en la presencia del Espíritu Santo, tampoco se imaginaba de que que Dios, Yahvé, Elohim, Shaddai, tuviera un hijo. No se imagina, ni siquiera por la mente les pasaba a los israelitas que tuviera un hijo, menos que fueran 3 personas distintas y que fuera un solo Dios, ¿sí? Cuando pues se fue descubriendo poco a poco y se nos fue revelando toda esa maravilla de la Trinidad, pues lo primero es precisamente que la expectación, la alegría de saber que Dios estaba y que estaba dándose a conocer a todos. Entonces es igual, en su debida orden la comparación, porque nosotros vamos dándonos cuenta de su obra conforme vayamos pudiendo. Somos seres finitos. No puede Él darnos toda la revelación de toda una obra, de todo un caminar. No pudiéramos. Entonces, por eso el Señor poco a poco, igual para los fundadores, va descubriendo la obra. Y entonces nosotros decimos, ay, pues es que es muy lento, ahora ya se le ocurre otra cosa. Ahora ya está viendo otra cosa, pues no, pues es que, ¿por qué no nos dice de una vez lo que va a hacer? Porque ni él mismo lo sabe. Cuando va comenzando una obra, yo creo que ni el mismo fundador lo sabe. Yo no soy fundadora, ¿verdad? Pero yo conozco a varios fundadores, conozco mi fundadora y mi fundador de
Congregación Discípulas y Discípulos de Jesús. Gracias a Dios a mí me dio la gracia de conocerlos vivos, así que los conozco, y los conozco cómo el Señor les va mostrando, y cómo Dios los va usando, y cómo el Espíritu Santo los unge, y a mí me maravilla cómo les va mostrando el camino y les va iluminando el camino, y dice, es por aquí, es por aquí, es por aquí, y nosotros debemos de tener un espíritu de fe, el seguirlos, el caminar con ellos, ¿sí? Y bueno, pues también conozco el fundador de la comunidad Koinonia aquí en Tijuana, e igual yo he visto cómo el Espíritu Santo le va mostrando y le sigue mostrando lo que él quiere para esta fundación de comunidad Koinonia. Entonces, ¿a quién le corresponde? No le corresponde al coordinador. Si todavía el fundador vive y todavía está en proceso de clarificarse muy claramente, válgame Dios, de ir visualizando hacia dónde quiere que vaya la comunidad, no le corresponde a un coordinador. Un coordinador está por tantos años y el fundador no está por tantos años, ¿verdad? Entonces hay personas que les correspondería. Ahora, si el coordinador, ya no está el fundador, y el coordinador con su equipo, con su gobierno, se reúnen y juntos oran, y juntos, ¿verdad?, ven que ya las necesidades del mundo actual requiere un cambio en los estatutos, adelante, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero para que no haya cambios, imagínense si cada coordinador no está muy de acuerdo, o no está muy de acuerdo a lo que el fundador se le dio, y entonces dice el coordinador, bueno, pues yo quiero esto, y otro coordinador viene, yo quiero lo otro, entonces vamos cambiando, y al final pues ya no era la obra de que lo que el fundador le dio al Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso siempre se dice en cada obra, ¿sí? Hay que ir al carisma fundacional. El carisma no cambia, cambia la manera como se va a trabajar, cambia la manera de llevar el evangelio, cambian muchas cosas de acuerdo a toda la vida, ¿verdad? Pero el carisma no puede cambiar, si no ya no es una obra, si no ya no tiene ningún sentido la obra, porque cada obra surge en la iglesia para una necesidad específica. Dios la suscita en el corazón de los fundadores, Dios la suscita en la iglesia para dar respuesta a una específica necesidad. Entonces, si viene alguien y dice, no, pues ya no me gusta que sea así, mejor ahora vamos a hacer esto, ¿sí? Que no es el fundador, ¿sí? Y que es un coordinador, y entonces llega otro coordinador, no, pues a mí tampoco me gusta esto, y ya van dos cosas que le quitamos al carisma, ¿sí? Luego llega otro coordinador y dice, pues a mí me gusta más esto, ¿sí? Y va quitando poco a poco, ¿no? Por eso el carisma fundacional debe de estar intacto. Y sí, cuando se pierde, se perdió la obra, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nos lo dice el Santo Padre, nos lo dice muchísimas personas que saben, dice, si ustedes pierden el carisma, ya perdieron gran parte de lo que son, o toda la parte. Igual un sacerdote nos decía muy sabiamente, ¿verdad? Cuando ya no sepan hacia dónde van, cuando ya no sepan qué sigue, volteen al carisma. El carisma les va a decir qué sigue. El carisma les va a decir cuál es el camino. El carisma les va a guiar. Así que, pues todo esto debemos de saberlo, y de saberlo muy claramente. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro, y estamos viendo una posible evaluación que nos podemos hacer cada uno de los dirigentes, los coordinadores de un grupo, de una comunidad, ¿sí? Y bueno, vimos cómo cada uno de los dirigentes debe tener muy en cuenta y debe de saber describir en pocas palabras, ¿sí?, con claridad cuál es la finalidad, los ideales o los objetivos de su organización. De otra manera dicho, el carisma de su organización.
si él cree esto. Sí, es que yo creo que es así. Es que yo creo, no, si es un dirigente, si él no es el fundador y no sabe hacia dónde va a llevar a la comunidad a otra parte que no es el lugar donde debe de ir. Si yo no tengo muy claro esto, entonces yo debo de preguntarlo a quien sabe. Y si no hay quien ya diga, no, pues ya se murió el fundador, no, pues ya no sabemos a quién preguntarle, pues entonces deben de ir a los escritos del fundador, a hacer las enseñanzas del fundador, a escuchar nuevamente todo lo que les decía, a recopilar las enseñanzas que por allí estén, ¿verdad? A preguntar qué es lo que decía su fundador, qué es lo que hacía su fundador, para descubrir el carisma fundacional de la comunidad. Y si no dicen, no, pues no vamos a hacer ya otra comunidad, pues entonces reúnense los fundadores, reúnense los que van a hacer la comunidad, reúnense y oren al Espíritu Santo y que el Señor les muestre, pero ojalá que estén muy, muy conscientes de que la finalidad, ¿verdad?, debe de ser clara, ¿sí? Entonces, también estos objetivos, decíamos que deben de ser completamente o plenamente entendidos y aceptados por la organización, ¿sí? Dice, el número 3 dice, muestras de participación en la obra. Hay muestras de participación en la obra, es decir, en el afán común. Al menos un 90% de los miembros tienen idea exacta de cuál es el porcentaje de miembros que están realmente interesados y comprometidos. Es decir, hay muchas personas en las comunidades, en los grupos que están ahora sí que solamente viendo, a ver, pues voy a ir porque es un ambiente bonito y no sé, pues no entiendo nada mucho de las enseñanzas y pues yo nada más vengo aquí, ¿verdad? Hay muchas personas así, de buena voluntad, ¿verdad? Y que realmente no se comprometen ni están tan interesados, luego un día ya no vienen y ya se van, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el porcentaje de tu grupo, de tu comunidad que de verdad está interesado, que puedes contar con él, que está totalmente comprometido? Pues eso sí, ya depende de si hay un porcentaje muy fuerte, muy grande, pues qué bueno. Si no, pues hay que ver qué está pasando, ¿sí? Los hermanos de la comunidad individualmente están convencidos de que su participación en esta obra les beneficia personalmente. Relación con Dios, con los hermanos, enseñanzas, asambleas, células, pastoreos, orden, ambiente cristiano. Háblese de una comunidad de alianza. Hablando de una comunidad parroquial, pues cada uno de ellos tendrá su dinámica, tendrá su estructura y a partir de eso cada una de las reuniones que hay, que seguramente que hay reuniones, que hay enseñanzas, que hay orden, ambiente y hay una manera de vivir las cosas, ¿verdad? Si estos, los que son parte de esta comunidad, están convencidos de que trae un beneficio para su vida, porque si solamente dicen, no, pues yo voy allí a servir, pero a mí no me trae ningún beneficio ni a mi vida, ni a mi familia, menos a mi economía, porque tengo que estar poniendo, un día se va a ir. Porque si nosotros venimos a una comunidad aquí es para recibir un beneficio en mi vida espiritual, no un beneficio económico, pero sí un beneficio de mi vida espiritual. Entonces, si una comunidad a mí no me está enseñando a vivir la vida de Dios, y yo tengo una serie de problemones con sus hijos, de pecado y de muchas cosas, y la comunidad no me ayuda a nada, ¿verdad? Entonces, pues no, yo voy a buscar una comunidad que me alimente, yo voy a buscar una comunidad que me ayude, yo voy a buscar una comunidad donde de verdad encuentre yo lo que necesite, ¿sí? ¿Sabes tú quiénes son los hermanos que no entienden o no muestran interés en su participación en esta obra y por qué? Es decir, hemos platicado con estos hermanos y sabemos cuál es su interés y no es, ¿verdad? Casi siempre sucede esto, cuando hay hermanos que no entienden o no muestran interés en su participación en esta obra, es porque no se les ha sabido, ¿sí?, dar la enseñanza correcta, ¿sí? Porque desde un momento, ellos no estaban asistiendo a las enseñanzas, no estaban asistiendo a todo lo que estaba viendo, y entonces ellos no saben cuál es el objetivo. Ellos creen que es un objetivo, o alguien les dijo que es un tal objetivo, pero no es el objetivo ese, ¿sí? Así que bueno, hay que ver estos. ¿Estás en condiciones de averiguar o valorar el grado de participación individual y colectivo en la obra? ¿Sí? ¿Estamos en esas condiciones? Sí, ojalá y que sí. Cuando es una obra pequeña, pues claro que sí se está en esas condiciones. Cuando es una obra muy grande, pues habría que ver cómo vamos a valorar.
¿Sabes distinguir los síntomas precursores de la pérdida de interés de un hermano en cuanto a su participación en la vida de la comunidad? Pues bueno, hay síntomas precursores muy evidentes, ¿verdad? Que el hermano empieza a faltar, que el hermano empieza a tener actitudes de rebeldía, de enojo, de estar siempre pues pidiendo una explicación por esto, por lo otro. Hay síntomas de precursores que sí denotan la pérdida de interés, ¿verdad? Pero hay algunos que dices, no, de pronto ya el hermano no dejó de venir, más bien dejó de venir y no supe ni por qué, ¿verdad? No supe ni por qué, aquí falló algo. Falló o el hermano no abrirse, porque también yo he conocido muchas experiencias que de pronto, ¡zas!, aparte de tener alianza, el hermano ya se fue y se fue para siempre. Y se fue para siempre y no supimos ni siquiera por qué se fue. Y entonces ahí vimos que en muchas ocasiones ha sido la falla del hermano, porque no supo vivir en la luz, porque no supo vivir en una total comunicación con su pastor o su pastora. Entonces allí fue falla del hermano. Por eso es necesario ¿y cómo se ayuda allí a un hermano que no expresa, que está pasando por una tribulación, que está pasando por una tentación, que está pasando por algo grave? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo expresa, verdad? Si no lo expresa, ¿cómo lo vamos nosotros a saber? Dice, hay un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de estar hablando con nuestros encargados. Lo que yo tengo que estarlo sacando, que esté en la luz, que se haga la luz, ¿sí? Porque automáticamente hay una ley espiritual, ¿verdad?, que lo que está en la oscuridad es la luz, pierde de gran manera su peligro, ¿sí? Y se esclarece y entonces es más factible que podamos luchar. Y eso es obvio, ¿verdad? ¿Cuántos miedos no hemos tenido, verdad? Que escuchamos un ruido en la noche, está todo oscuro, si vamos por un campo y entonces nos imaginamos un oso, aunque allí no haya osos, nos imaginamos algo terrible que nos está aconteciendo y de pronto se hace la luz o amanece y vimos que era una rama que estaba golpeando otra rama y que nosotros casi nos desmayamos. Igual escuchamos un ruido en la noche o vemos fantasmas y la luz viene a traer la magnitud de lo que es. Y en muchas ocasiones no es nada. Pues así es precisamente nuestra vida. Si nosotros no ponemos a la luz todo lo que nos está pasando, ¿verdad?, eso se va a acrecentar y se va a volver una bola de nieve que no vamos a poder. Mas, sin embargo, si yo lo externo, hay una tentación en tu vida, en mi vida, y entonces yo lo externo, ¿dónde? Con el confesor. Con el confesor o con mi pastor si yo quiero. Eso no debe jamás jamás le pediría a ningún pastor externo a tu vida interior a mí. No podemos. Es decir, si yo voy acompañándote, lo único que puedes es orar. Si la persona te dice, no, yo no quiero, no puedo decirte lo que me está sucediendo, solamente te pido oración, perfecto. No puedo indagar nada más. Mucho menos si se trata de un problema de conciencia, ¿sí? Así que bueno, yo debo de estar muy consciente y ver cuando los hermanos tienen síntomas de la pérdida de interés. No, de pronto ya no vino el hermano, ¿y qué pasaba? No, pues es que no le gustaba, ¿no? Pues es que siempre como que no se le veía muy involucrado, ¿verdad?, en la vida de comunidad, como que nunca le gustó la manera de alabar al Señor, como que no le gustaban los cantos, como que algo pasaba, y se fue, y realmente nadie supo, ¿verdad?, porque o él no lo expresó, o nosotros no estuvimos atentos a ver lo que estaba viviendo. ¿Tomas alguna medida con los hermanos que no se muestran participativos? Es decir, si yo veo una persona que no se muestra participativa, aún en un tema, ¿verdad? Nosotros debemos de estar bien atentos. Yo lo que me gusta es cuando ya los hermanos se me están durmiendo, que yo los comprendo, en muchas ocasiones es en la tarde y a lo mejor mi tono de voz los duerme, ¿verdad? Entonces les hago la pregunta directamente a ellos, a ver, tú, hermano de la camisa azul, ¿verdad? Azul, que estás en la tercera banca, que no sé qué, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? ¿Sí? Y así, entonces ya me van conociendo a mí, que saben perfectamente que yo voy a preguntar. Y no tanto para decirle, mira, te estás durmiendo, sino para mostrar el interés y que ellos despierten. A mí si me estoy durmiendo y qué pena, porque yo también en ocasiones me estoy durmiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
tuve que, pues regularmente 12:30 es la hora de acostarnos. ¿Por qué? Porque estamos en la capilla, estamos teniendo nuestra lectura bíblica, porque pues nos levantamos, bueno, muy temprano, a las 6, ¿verdad? Entonces, pero sí, pues llega un momento que si yo me siento en la tarde, es dormirme, casi dormirme. Entonces, qué pena que en algunas homilías pues me esté durmiendo. Entonces, yo comprendo a los hermanos que se están durmiendo por cansancio. Entonces, pero a mí me ayuda que alguien me preguntara, me gustaría que alguien me preguntara para despertarme, ¿verdad? No puedo pararme en la misa, ojalá que pudiera pararme, pero en un tema así yo les digo, párense, pónganse de pie, ¿verdad? Si ustedes necesitan ponerse de pie adelante, nadie los va a criticar ni nadie va a decir, ay, mira, se está durmiendo. No, comprendemos su cansancio, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos más con esta evaluación para dirigentes. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y hemos llegado ya casi al final. Este es el último segmento y estamos viendo una evaluación para dirigentes, ¿sí? Entonces yo tengo que estarme evaluando, ¿soy un verdadero dirigente o solamente estoy cubriendo un puesto? ¿Sí? Y entonces yo debo de saber distinguir los síntomas de la pérdida de interés de mis hermanos, ¿sí? Y también los hermanos un llamado para que siempre estén en la luz, que siempre estén contando a sus dirigentes, pues me pasa esto, me siento así, ya no quiero ir por esto y por lo otro, ¿sí? Bueno, bueno, ya veíamos que aquellos que se muestran menos participativos, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para integrarlos? En muchas ocasiones ellos serán tímidos, ¿sí? O seremos tímidos, y entonces yo por lo menos, a mí no me gusta participar, ¿verdad? Yo veo que las oraciones, que aún las peticiones, no, simplemente no se me ocurre nada, la verdad, o soy, no sé, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchas personas que están listas para participar, entonces si les gusta, pues mejor darles el lugar a él. Es mi manera de ser, no debería ser así, pero si yo tengo que hacer participar a alguien, ¿cómo lo voy a hacer? No me ha tocado la experiencia, pues yo debo de estar pensando, ¿verdad? Siempre va a haber un hermano, en la comunidad es tanta la variedad de personas, de maneras de pensar, de maneras de ser, que va a llegar a alguien, ¿verdad? Que se muestre poco participativo. ¿Cómo le voy a hacer? En una célula, cuando en la célula es la reunión de, no sé, 7 matrimonios, 7 hermanos, 7 hermanas, solas o jóvenes, y en la reunión pues nosotros platicamos, vamos a tener un tiempo para convivir, para platicar, para conocernos, para ayudarnos. Platicamos lo que queremos platicar de nuestras vidas, compartimos lo que está sucediendo en mi vida y oran por mí. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Oran por mí, el pastor o el asesor o el acompañante ora por mí. Entonces yo debo de estar debo de estar buscando ver ese grupo aquí en las comunidades. En otras, pues, bueno, también en renovación se le llama ágapes. Y en otros grupos, pues también debe de haber una manera de que el encargado esté atento a los hermanos que se muestren poco participativos. Y entonces, pues, ver la manera, estudiar la manera, orar y decir, ¿qué voy a hacer con ese hermano? ¿Que se vaya? Pues no, porque a lo mejor necesita ayuda. A lo mejor Dios lo trajo a este grupo, pues porque Dios necesita que lo ayudemos. Entonces no podemos decir, pues que se vaya, porque no le gusta participar. Pues vamos a hacerle la lucha. Vamos a platicar con él, a decirle que te gusta, a descubrir que le gusta y ponerlo allí. Es decir, vamos a trabajar con él. Si llegamos, no sé, el término de un año y vemos que igual no participa, pues entonces nos vamos a dar cuenta que no le interesa. Y entonces, pues bueno, ya vemos qué se puede hacer, ¿verdad? Pero mientras tanto, no hay que dejarlo, ¿verdad? Hay que seguir trabajando con ellos, ¿sí? ¿Estás en condiciones de averiguar y valorar el grado de participación individual y colectivo en la obra? ¿Sabes distinguir a los síntomas precursores de la pérdida de interés de un hermano
en cuanto a su participación en la vida de la comunidad? ¿Tomas alguna medida con los hermanos que no se muestran participativos? ¿Tú mismo estás sinceramente comprometido con esta obra? ¿Sí? O nada más por cuando tengo tiempo, cuando no hay nada que se me atraviese, entonces sí vengo, o de verdad hay un compromiso real en esta obra. Cuando hay que emprender nuevas actividades y servicios, te pones a considerar las repercusiones de las mismas sobre la vida interna o cultural de la comunidad. Siempre antes de comprometernos a un servicio, antes de comprometernos a una actividad nueva, ¿verdad? Para apoyarnos a la iglesia, apoyar cualquier parte, yo debo de estar muy consciente, ¿verdad? Que la comunidad, ¿sí? Debe de estar de verdad fuerte para poder responder a este llamado, y que yo debo de tener muy claro si yo estoy comprometido y si tengo la capacidad de llevar a los demás a comprometerse, ¿sí? Y entonces debo de también tener muy claro que todas esas actividades y servicios pueden empeorar, ¿verdad?, su servicio, su vida de familia. Bueno, ahora vamos a ver la lista número B, que es el segundo componente sobre la sensibilidad cultural. De una cultura, desarrollo de capacidades, adquirir competencia. Segundo componente de una cultura es desarrollo de capacidades, adquirir competencia. Número 1, se caracteriza tu organización por el buen entrenamiento y capacitación de sus dirigentes, pastores, maestros, servidores, administradores, etcétera. ¿Son realmente competentes en su área? ¿Cómo conocerlo? Pues yo tengo que conocerlos, cómo trabajan, cómo pues sobre todo cómo se van desarrollando. ¿Sí? Cada hermano tiene bien claro cuáles son las áreas en que la comunidad es más competente y eficaz. ¿Sí? ¿Están los hermanos dispuestos a preservar estos rasgos de señalada competencia en los que sobresale la comunidad, cueste lo que cueste? ¿Sí? Entonces vemos esto esto es para llevarnos a un desarrollo más grande. Los dirigentes prestan la debida atención a estas áreas en las que la comunidad se destaca y es competente. Por ejemplo, si la comunidad es competente porque le hablan a dar retiros de evangelización, pues entonces la comunidad debe de especializarse en esa clase de retiros. Y los dirigentes deben de prestarle debida atención a estas áreas, ¿sí? Estas áreas que se comprometen y que se dedican a llevar el evangelio. Otro punto. A los nuevos hermanos se les instruye y entrena para que adquieran la capacidad y competencia que requiere la comunidad para seguir avanzando hacia la excelencia. Hay cursos, hay temas, hay temáticas específicas, ¿sí? Hay temáticas que yo puedo de verdad decir, mira, aquí se les está preparando, ya están muy bien preparados, ya están listos para salir adelante, ya están listos para ser a su vez ellos líderes. Estas áreas donde la comunidad se destaca se mantiene a lo largo del tiempo a pesar de los cambios de su alrededor. Estas áreas de señalada competencia que hay en tu comunidad producen frutos óptimos. ¿Son conscientes los hermanos de que determinadas áreas de la comunidad funcionan en una manera superior? Este rendimiento, estos frutos son valorados también por gente que está fuera de la comunidad. Y tú sabes dialogar cuando una persona tiene capacidades y es competente en tal o cual área. Y sobre todo tú sabes distinguir a esta persona, sabes distinguir cuando una persona tiene capacidades y es competente en tal o cual área. ¿Sabes distinguir cuando una persona está produciendo frutos óptimos o está dando un servicio de calidad superior? Estás capacitado para detectarla y formarla y de verdad estar no solamente sacando provecho de su servicio. Yo recuerdo muy bien que un hermano pues se veía que era muy buen predicador, y un hermano ya grande, una persona ya grande que dice, ese hermano deben de tomarlo y hacerlo un gran predicador. Y entonces yo le contesté, sí, ciertamente que está llamado a ser un gran predicador, pero primero un buen participador, un buen miembro de la comunidad. ¿Sí? Primero tiene que aprender a amar la comunidad, tiene que ser parte de la comunidad, tiene que sentir la comunidad como de él y después ponerlo a trabajar como predicador. Pero primero hay que formarlo, primero hay que cuidarlo, primero hay que mostrarle cómo se debe de hacer. Y ciertamente
después de mucho tiempo, empezó el hermano a predicar, y ahora está en la radio y está en muchas partes, y él mismo lo expresa que en muchas ocasiones él no quería en la comunidad. Más sin embargo, ¿verdad? Se le empezó a cuidar, se le empezó a dar atención, se le empezó a poner en una célula, y ahora pues es un miembro de la comunidad que lo protege, que lo respalda y que está allí, ¿verdad? Entonces es muy importante que yo sepa esto, ¿sí? La comunidad me envía, la comunidad me protege, la comunidad estoy bien con ella, ¿sí? Y tú sabes distinguir cuando una persona, está produciendo frutos óptimos y está dando un servicio de calidad superior, es lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Y cuando esto sucede, pues entonces yo debo de ir hacia la persona, ¿verdad? Y empezar a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque si ella está dando frutos excelentes, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidar a la persona, hay que guiarlo, hay que pastorearlo, hay que ver su vida espiritual, hay que ver todo lo que él está viviendo. ¿Para qué? Para que él de verdad se sienta apoyado y para que tenga la capacidad de seguir escribiendo y haciendo su trabajo óptimamente. Hemos llegado al final de este programa. Yo quiero tomar estos minutitos que me quedan pues para darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado en esta programación, en el afán de pagar cada mes lo que es Koinonia Media. Estamos llegando ya al final de mes y estamos ya necesitando el dinero para pagar este mes. Y bueno, pues como siempre la gran carga para esta necesidad pues la lleva el Padre Jeff, entonces apoyémosle. Como ustedes deseen. Si ustedes dicen, es que no sé cómo apoyar, no sé, yo quisiera dar algo de dinero, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, llámenos en este momento. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 622-8962 y nosotros podemos darles que es, pues, el número de cuenta. También podemos darles la manera como podemos ayudarlos, que nos ayuden. Podemos llevar a su casa, no sé, algunos litros de miel para que ustedes nos hagan favor de repartirla, algunos folletos para que ustedes nos hagan favor de repartirlas. También si ustedes están en el interior de la República, tenemos una LADA 800-01800-788-7606 y desde Estados Unidos, pues sin costo alguno, 1-866-22-84305. Sí, pues hemos llegado al final de este programa, como se los decía. Les deseamos todo bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas.